¿Qué tal? Saludos de nuevo. Bueno, ahora te voy a platicar de un sistema, voy a llamarle de esta manera, en psicología que te puede servir para entender cómo se origina un determinado comportamiento sin que te des cuenta, ¿sí? Como cuando haces algo y dices, pues, ¿quién sabe de dónde lo aprendí? O ¿cómo es que hago esto? Ni cuenta me he dado de dónde viene, o algo así. Y de lo que te estoy hablando es de lo que en psicología se conoce como condicionamiento clásico respondiente o pavloviano, en honor a Iván Petrovich Pavlov, que es el que descubre esta forma de aprendizaje en los organismos, específicamente en un perrito con el cual estaba experimentando situaciones de la digestión, y accidentalmente se da cuenta de que puede haber una asociación. Te lo voy a explicar de manera breve, amplia y lo más entendible posible. ¿Qué sucede con este tipo de aprendizaje, ¿no? Que también se aplica al ser humano? Bueno, primero que nada tenemos una asociación inicial, ¿sí? Que la vamos a nombrar como A. Asociación inicial, ¿sí? La cual va a corresponder a través de una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Esta es la línea de tiempo, ¿sí? Va a abarcar en la primera asociación, dos componentes que van a detonar uno tercero. Te lo explico. Primero que nada, vamos a suponer, tomando el ejemplo de Pavlov, del perrito, que tenemos un estímulo condicionado, ¿sí? O cuando inicia el apareamiento es neutral, estímulo neutral, que después se va a convertir en el estímulo condicionado. Te lo explico así. Tenemos el estímulo neutro, EN, que por sí solo no va a producir una respuesta en el organismo. Vamos a poner el ejemplo de la campana, ¿sí? Una campana, y este estímulo vamos a asociarlo con un estímulo, ¿sí? Incondicionado, o de esta manera. Estímulo incondicionado, que va a ser la comida, ¿de acuerdo? Este estímulo incondicionado sí va a producir una respuesta en el organismo, que va a ser la salivación, que esta respuesta se va a llamar respuesta incondicionada. Entonces tenemos, primero que nada, una campana que suena, que por sí sola no va a producir la salivación, ¿sí? Pero al estar asociándose el sonido de la campana con la comida, que es la respuesta, el estímulo incondicionado, ¿sí? La comida va a producir la respuesta incondicionada, que es la salivación. Cuando se hacen estas asociaciones, ¿sí? A través de varias repeticiones, en un momento, vamos a ponerle ya momento B, ¿sí? En el momento B, ¿sí? Ya aquí va a haber una respuesta condicionada, RC, respuesta condicionada. ¿Cómo va a ser esto? Pues ya el estímulo que antes era neutro, que por sí solo no producía la salivación es
el estímulo incondicionado, perdón, la respuesta incondicionada, ¿sí? Ya después de varias asociaciones, de presentarse la campana con el alimento y producir la salivación, ya este estímulo neutro que antes por sí solo no producía la salivación, ahora sí, después de varias repeticiones, ya va a producir una respuesta condicionada. La respuesta condicionada va a ser la salivación, ¿sí? Son las mismas respuestas, solo que con diferente nombre cuando ya van adquiriendo la asociación. Entonces, en este segundo momento, ya el estímulo, la respuesta condicionada es la salivación. Es lo mismo que la respuesta incondicionada cuando se produce por el estímulo incondicionado. Y la ahora respuesta condicionada, que siempre es la salivación, se va a convertir de esta manera cuando ya lo produce el estímulo condicionado, ¿sí? Que es la campana. Cuando no produce la salivación la campana, se llama estímulo neutro. Cuando ya la campana es capaz de producir la salivación, se llama estímulo condicionado. Y también a su vez el alimento, que es el estímulo incondicionado, pero va a producir lo que es la respuesta condicionada, ¿sí? Incondicionada, pero que es la salivación. ¿Ok? Entonces es así como a veces se adquieren ciertos patrones comportamentales, porque al principio algo que nada tiene que ver con uno mismo, con la situación, con el contexto, no va a producir, ¿sí? Nada en el organismo. Es a través de la repetición y de la asociación de estos estímulos que empiezan a producir reacciones en la persona sin que se dé cuenta. Ahora bien, ¿cómo se logra, si ya se hizo una asociación, que deje de haberla? ¿Sí? Te lo voy a explicar rápidamente. Vamos a poner un momento 3. ¿Sí? Normalmente cuando una persona quiere desligarse de algo o de alguien, ¿sí? o ya no quiere vivir las mismas situaciones, esta es una forma, entre otras, de trabajarlo a través de un proceso psicológico. Y es a través del proceso o paso número 3, vamos a ponerle el C. En el C vamos a extinguir, ¿sí? Esta respuesta que ya está ocurriendo en la persona, en el organismo. ¿Cómo lo hacemos? No es otra forma más que presentando el estímulo condicionado, que es la campana, ¿sí? Que va a seguir produciendo lo que es la respuesta condicionada, que en este caso del ejemplo es la salivación, sin presentarlo con el estímulo incondicionado, que en este ejemplo es el alimento, y el alimento es lo que produce la salivación. Entonces esa es la forma en cómo se trabaja. Por supuesto, esto es a grandes rasgos, ¿sí? En un proceso psicológico se adentra un poco más en esta secuencia, en esta situación personal de cada quien, para determinar qué es lo que está produciendo esa respuesta en la persona que generalmente quiere dejar de sentir, o ese comportamiento en la persona que generalmente quiere dejar de repetir. Entonces se exploran todas estas variables para determinar qué es lo que la está produciendo y poder neutralizar, eliminar lo que la produce, para que de esa manera, conforme avance el proceso
psicológico desaparezca y la persona se sienta tranquila, contenta, feliz y a gusto, ¿sí? Esto es a grandes rasgos lo que te quiero platicar el día de hoy. Espero te sirva. Sabes que si hay alguna duda puedes dejarme tu inquietud en los comentarios aquí abajo y con gusto te amplío un poco más la información. Hay temas en psicología que son un poquito más complicados de comprender por la misma complejidad que conlleva. Sin embargo, siempre voy a tratar de exponértelos de una manera accesible y lo más sencilla posible. Entonces vamos a resumir lo que platicamos ahora. Ante un comportamiento, ¿sí? Emitido que se desconoce por qué se realiza o por qué se siente uno como se siente sin saber cómo se llegó a eso. Bueno, entonces primero tenemos un estímulo neutro que no produce el comportamiento por sí solo o la sensación o la emoción, ¿sí? Es a través de asociar ese estímulo neutro que no produce nada por sí solo con un estímulo, vamos a llamarle incondicionado, ¿sí? Que es el que sí produce el comportamiento, la emoción o la sensación, ¿sí? Ese estímulo incondicionado va a producir la respuesta incondicionada, que puede ser el comportamiento, el pensamiento, la emoción, etc. Cuando se asocian estos tres elementos, ¿sí? En repetidas ocasiones, el estímulo neutro que antes no producía nada en lo absoluto en la persona o en el organismo, ya es capaz de producir esa sensación, esa emoción, ese pensamiento, etc. Y ya en este punto 2 o B ya se llama estímulo condicionado, porque ya por sí mismo ya puede producir la respuesta en la persona o en el organismo, ¿sí? Por supuesto que también el estímulo incondicionado también lo va a producir, ¿sí? Cuando ya hay esta asociación y se quiere dejar de sentir de esa manera, dejar de pensar lo que se piensa, dejar de hacer lo que se hace, entramos a un proceso que se llama extinción. La extinción no es más que otra cosa que presentar el estímulo condicionado, que antes era neutro, que recuerda que no producía por sí solo la respuesta hasta que se asocia varias veces con el estímulo incondicionado, que sí la produce. Entonces presentamos ya el estímulo condicionado, ¿sí? Repetidas ocasiones, que al principio, como ya dijimos, va a lograr producir la respuesta condicionada, ¿sí? Lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, si quieres dejar de sentir, de pensar o de hacer, pues el estímulo condicionado lo va a seguir produciendo, pero lo mismo, a través de varias repeticiones va a perder la capacidad de producir esa respuesta condicionada, ¿sí? La respuesta condicionada es la misma. Y con el ejemplo ya de Iván Pavlov con el perrito, pues espero que te quede un poquito más claro. Pues todo esto se trabaja en un proceso psicológico con más detenimiento, con más detalle, con más enfoque y con más opciones para que tú logres tus objetivos, tus metas en este sentido. Y bueno, pues es esto por el momento. Como siempre, sabes que estoy a tus órdenes para servirte. Te agradezco que estés ahí al pendiente de estas publicaciones. Como siempre, espero te sirvan en algún momento de la vida y estoy a tus órdenes para servirte. Gracias. Hasta pronto.